Krishnamurti. Ante un mundo en crisis. Krishnamurti nació en el sur de la India en 1895, y fue educado desde niño en Inglaterra. Durante varias décadas ha viajado por distintos países celebrando diálogos con grupos de personas. En campamentos, dando conferencias en las ciudades y universidades de América, Europa, Asia y Australia. Está considerado como uno de los más destacados pensadores de nuestra época. Por la profundidad de su mensaje, por su tenaz insistencia en el conocimiento de sí mismo, como base esencial para la liberación total del hombre y el desarrollo de una nueva sociedad. Miles de personas en los diversos campos de la actividad humana han encontrado una orientación vital, por la comprensión de sus enseñanzas. En la actualidad los centros principales de su actividad en Occidente son Brookwood Park en Inglaterra, Saanen en Suiza, California en Estados Unidos y Andhra Pradesh en la India. En Saanen y en Brookwood Park se celebran campamentos de verano durante los meses de julio, agosto y septiembre, a los cuales acuden millares de personas de todas las partes del mundo, para escuchar sus conferencias y participar en las reuniones de discusión que personalmente dirige la Fundación Krishnamurti Hispanoamericana, entidad creada sin fines lucrativos por un grupo de amigos de Hispanoamérica y de España, con el fin de publicar y difundir las obras de Krishnamurti en español. El plan de difusión de este mensaje responde a la necesidad que siente el ser humano en el mundo de una transformación fundamental. Preámbulo editorial. Los signos de desintegración de toda nuestra época son ahora harto evidentes. Por donde quiera en el mundo se producen guerras, violencias, luchas sociales. El poderío y los falsos valores se han entronizado por doquier. En medio de este caos, el hombre de buena voluntad intenta detener el arrollador avance de la bancarrota social y pone sus esperanzas en la fuerza de las instituciones tradicionales o nuevas. Pero claramente se advierte que el intento de estas instituciones, ya sean religiosas o políticos, fracasa porque los individuos que forman esas mismas instituciones llevan consigo a ellas sus limitaciones, los falsos valores y su confusión. Por consiguiente, la clave de la transformación del mundo radica en la transformación del individuo. Sus actitudes, sus íntimas intenciones, su conducta, su relación con el todo y lo particular. En medio de esta vorágine de mala voluntad que es la vida moderna, es evidente el fracaso de las instituciones políticas y religiosas. La defensa, pues, de este institucionalismo, con sus viejas y estrechas fórmulas, no va a producir una auténtica reorientación individual, ni menos un mundo unido y de fraternal convivencia. Importa estimular un avivamiento individual, un interés vital por los valores eternos. Allí donde este interés vital esté ausente, allí donde los valores reales del espíritu fallan, es forzoso que se desintegre la civilización. Un grupo de gente de habla española que está interesada en esos valores espirituales tiene hoy el sumo placer de lanzar este folleto con objeto de dar a conocer el verbo inspirador de este hombre sencillo y extraordinario llamado Krishnamurti, lo mismo que otros grandes maestros libertadores del pasado. Señala Krishnamurti cómo ha de libertarse el hombre de todo aquello que limita su vida y la condiciona. No creemos necesario insertar aquí una biografía completa de este notable pensador, aunque nacido en la vieja India. Sus ideas son universales y de valor para el hombre donde quiera que esté. Más de 25 años lleva recorriendo el mundo Krishnamurti. Con preferencia se ha dirigido a millares de personas reunidas en campamentos celebrados al efecto en Europa, Estados Unidos y en la India, influyendo con sus ideas en muchos hombres y mujeres de todos los países. Para orientación del lector hemos creído conveniente publicar este folleto, agrupando las ideas de Krishnamurti en varios temas de actualidad y universales.
Si ello despierta interés, habrá que buscar más amplia información en los varios tomos donde se han recogido las pláticas y conferencias de Krishnamurti. Cumplimos, pues, gustosos la tarea de dar a conocer algunas de estas ideas de valor universal, las cuales, si logran transformar la vida del hombre, pueden ser la base real de una nueva civilización. Introducción. Puede cada quien, que es responsable del conflicto y miseria dentro de sí mismo y por ende en el mundo, permitir que su mente-corazón esté embotado por erróneas filosofías e ideas. Si vos que habéis creado esta lucha y sufrimiento no cambiáis fundamentalmente, los sistemas, conferencias, tratados, producirán orden y buena voluntad. No es imperativo que vos mismo os transforméis, puesto que lo que vos sois es el mundo. Vuestros internos conflictos tienen expresión en desastres externos. Vuestro problema es el problema del mundo y únicamente vos podéis solucionarlo. No otro, no podéis dejarlo a los otros. El político, el economista, el reformador, es, como vos, un oportunista, un astuto urdidor de planes. Pero nuestro problema, este humano conflicto y miseria, es esta existencia vacía que produce desastres tan angustiosos. Requiere algo más que maquinaciones astutas, más que las superficiales reformas del político y el propagandista. Requiere un cambio radical de la mente humana y ninguno puede hacer que esta transformación se efectúe, salvo vos mismo. Porque lo que vos sois, eso es vuestro grupo, vuestra sociedad, vuestro líder. Sin vos el mundo no es, en vos está el principio y el fin de todas las cosas. Ningún grupo, ningún líder puede establecer el valor eterno, excepto vos mismo. Las catástrofes y la miseria vienen cuando los valores temporales sensorios predominan sobre el valor eterno. El valor permanente, eterno, no es resultado de creencia. Vuestra creencia en Dios no significa que estéis experimentando el valor eterno, tan solo la forma de vuestro vivir mostrará su realidad. La opresión y la explotación, la agresividad y la dureza económica, inevitablemente se suceden cuando la realidad se ha perdido. La habéis perdido cuando, profesando el amor a Dios, disculpáis y justificáis la matanza de vuestros semejantes. Cuando justificáis el asesinato en masa en nombre de la paz y la libertad. Mientras deis importancia suprema a los valores sensorios, existirá conflicto, confusión y dolor. El matar a otro nunca puede ser justificado y perdemos la significación inmensa del hombre. Cuando los valores sensorios quedan predominantes, tendremos miseria y tribulación en tanto que la religión esté organizada de modo que sea parte del Estado, el instrumento del Estado. Eso contribuye a tolerar la fuerza organizada como política del Estado, y así alienta la opresión, la ignorancia y la intolerancia. ¿Cómo puede entonces la religión, aliada con el Estado, cumplir su sola función verdadera, o sea la de revelar y mantener el valor eterno? Cuando la realidad se pierde y no se la busca, hay desunión y el hombre estará en contra del hombre. La confusión ni la miseria no pueden desterrarse por el proceso de olvido a través del tiempo, por la idea consoladora de evolución, que solo engendra pereza, aceptación cómoda y el deslizamiento continuo hacia la catástrofe. No deberíais permitir que el curso de vuestras vidas sea dirigido por otros, para otros o en aras del futuro. Nosotros somos responsables de nuestra vida. No otro. Somos responsables de nuestra conducta. No otro, ningún otro puede transformarnos. Cada uno debe descubrir y tener la experiencia de la realidad, que es lo único en lo cual hay alegría, serenidad y la sabiduría suprema. ¿Cómo podemos, entonces, llegar a esta experiencia, a través del cambio de las circunstancias externas, o mediante la transformación desde dentro? El cambio exterior implica el dominio del medio ambiente a través de la legislación, la reforma económica y social, a través del conocimiento de hechos y mejoramientos inestables, ya sea por medios violentos o graduales.
pero ¿podrá la modificación de las circunstancias exteriores llegar a producir una fundamental transformación interna? ¿No es necesaria primero esta transformación interna para producir un resultado externo? Podréis, mediante la legislación, prohibir la ambición, ya que ella engendra la crueldad, la afirmación de sí mismo, la competencia y el conflicto, pero ¿puede desarraigarse la ambición desde fuera, suprimida en una forma? ¿No se afirmará ella en otra distinta? El motivo interno, el pensamiento-sentimiento privado, no determina siempre lo exterior. Para producirse una pacífica transformación externa, ¿no debería primero efectuarse un profundo cambio psicológico? ¿Puede lo exterior, por más agradable que sea, producir contento duradero? El vehemente anhelo interno siempre modifica lo exterior, lo que sois psicológicamente. Eso es vuestra sociedad, vuestro estado, vuestra religión. Si sois concupiscente, envidioso, ignorante, entonces vuestro ambiente será eso que vos sois. Nosotros creamos el mundo en que vivimos. Para que tenga lugar un cambio radical y pacífico, debe haber voluntaria e inteligente transformación interna. Este cambio psicológico seguramente no ha de producirse a través de la coacción, ni si lo fuera, habría entonces tal conflicto interno y confusión, que de nuevo precipitaría a la sociedad al desastre. La regeneración interna debe ser voluntaria, inteligente, no obligada. Debemos buscar primero la realidad y entonces solamente podrá haber paz y orden en torno nuestro. Cuando abordáis el problema de la existencia desde fuera, se pone desde luego en marcha el proceso dual. En la dualidad hay conflicto interminable y ese conflicto no hace sino embotar la mente-corazón. Cuando abordáis el problema de la existencia desde el interior no hay división entre lo interno y lo externo. La división cesa porque lo interno es lo externo, el pensador y sus pensamientos son uno, inseparable. Pero nosotros falsamente separamos el pensamiento del pensador y procuramos de ese modo tratar tan solo con la parte, educar y modificar la parte, esperando que en tal forma transformaremos el total. La parte va haciéndose más y más dividida y así, cada vez existe mayor conflicto. Por tanto, debemos preocuparnos con el pensador desde dentro y no con la modificación de la parte, su pensamiento. Pero desgraciadamente la mayoría de nosotros nos encontramos atrapados entre la incertidumbre de lo exterior y la incertidumbre del interior. Esta incertidumbre es lo que debe comprenderse. La falta de certeza de los valores es lo que produce conflicto, confusión y dolor, e impide que sigamos un curso claro de acción, bien sea del exterior o de lo interior. Si siguiéramos lo externo dándonos plena cuenta, percibiendo su significación total, entonces ese curso inevitablemente nos llevaría a lo interno, pero desgraciadamente quedamos perdidos en lo exterior por no ser suficientemente flexibles en la indagación de sí mismo. Al examinar los valores sensorios por los cuales son dominados nuestros pensamientos-sentimientos, y al volverse conscientes de ellos, sin que haya selección, percibiréis que lo interno se aclara. Este descubrimiento traerá libertad y alegría creadora. Pero este descubrimiento y su experiencia no puede hacerlo otro por vos. Quedaría vuestra hambre satisfecha por presenciar que otro comiera. A través de la propia autopercepción debéis despertar a los falsos valores y descubrir así el valor eterno. Puede haber cambio fundamental interno y externo solo cuando el pensamiento-sentimiento se desenreda de los valores sensorios causantes del conflicto y dolor. Krishnamurti, Ojai. 194.546. Transformación del individuo y la sociedad. El dolor y la confusión existen siempre en el mundo. Hay siempre en él este problema de lucha y sufrimiento. Llegamos a ser conscientes de este conflicto, de este dolor, cuando nos afecta personalmente o cuando está inmediatamente a nuestro alrededor, como lo está ahora. Los problemas de la guerra han existido antes,
pero a la mayor parte de nosotros no nos han interesado porque estaban muy lejanos y no nos afectaban personal y profundamente, pero ahora la guerra está a nuestras puertas y esto parece dominar la mente de la mayor parte de la gente. Ahora no voy a contestar las preguntas que inevitablemente surgen cuando interesan de modo inmediato los problemas de la guerra, la actitud y la acción que uno debiera asumir en relación a esta, etc. Pero vamos a considerar un problema mucho más profundo, porque la guerra es solamente una manifestación externa de la confusión y de la lucha interna de odio y antagonismo. El problema que debiéramos discutir, que es siempre actual, es el del individuo y de su relación con otro, que es la sociedad. Si podemos comprender este problema complejo, entonces tal vez estaremos en aptitud de evitar las múltiples causas que en último término conducen a la guerra. La guerra es un síntoma, por más que brutal y morboso, y ocuparse con la manifestación externa sin tener en cuenta las causas profundas de ella es fútil y carece de propósito. Cambiando fundamentalmente las causas, quizás podamos producir una paz que no sea destruida por las circunstancias externas. La mayor parte de nosotros estamos inclinados a pensar que por medio de la legislación, por la simple organización, por el liderismo, pueden ser resueltos los problemas de la guerra y de la paz y otros problemas humanos. Como no queremos ser responsables individualmente de este torbellino interno y externo de nuestras vidas, acudimos a grupos, autoridades y acción de masa. Por medio de estos métodos externos se puede tener paz temporal, pero solamente cuando el individuo se entiende a sí mismo y entiende sus relaciones con otro, lo cual constituye la sociedad, puede existir la paz permanente, duradera. La paz es interna y no externa. Solo puede haber paz y felicidad en el mundo cuando el individuo, que es el mundo, se consagra definitivamente a alterar las causas que dentro de él mismo producen confusión, sufrimiento, odio, etc. Quiero ocuparme con estas causas y cómo cambiarlas profundamente y en forma duradera. El mundo que nos rodea está en flujo constante, en constante cambio. Existe incesante sufrimiento y dolor. Pueden existir paz y felicidad duraderas en medio de esta mutación y conflicto, independientemente de todas las circunstancias. Esta paz y esta felicidad pueden descubrirse, desentrañarse de cualesquiera circunstancias en que se encuentre el individuo. Durante estas pláticas trataré de explicaros cómo experimentar con nosotros mismos, y así libertar el pensamiento de sus limitaciones autoimpuestas. Pero cada uno debe experimentar y vivir seriamente y no vivir simplemente de acción y frases superficiales. Este experimento serio, esforzado, debe comenzar con nosotros mismos, con cada uno de nosotros. Y es en vano el alterar simplemente las condiciones externas sin un profundo cambio interno. Porque lo que es el individuo es la sociedad, lo que es su relación con otro es la estructura de la sociedad. No podemos crear una sociedad pacífica, inteligente, si el individuo es intolerante, brutal y competidor. Si el individuo carece de bondad, de afecto, de sensatez en sus relaciones con otro, tiene inevitablemente que producir conflicto, antagonismo y confusión. La sociedad es la extensión del individuo, la sociedad es la proyección de nosotros mismos. Hasta que comprendamos esto y nos entendamos a nosotros mismos profundamente y nos modifiquemos radicalmente, el mero cambio de lo externo no creará paz en el mundo, ni le traerá esa tranquilidad que es necesaria para las relaciones sociales felices. Así pues, no pensemos solo en alterar el medio ambiente. Esto necesariamente debe tener lugar si nuestra atención completa se dirige a la transformación del individuo, la de nosotros mismos y de nuestra relación con otro. ¿Cómo podemos tener fraternidad en el mundo si somos intolerantes, si odiamos, si somos codiciosos, voraces? Esto es notorio, ¿verdad? Si cada uno de nosotros es llevado por una ambición que consume,
Si lucha por tener éxito. Si busca la felicidad en las cosas. Es seguro que tendrá que crear una sociedad que es caótica, cruel, insensible y destructora. Si todos comprendemos y estamos profundamente de acuerdo en este punto, que el mundo es nosotros mismos, y que lo que somos es el mundo, entonces ya podremos pensar en cómo producir el cambio necesario en nosotros. En tanto que no estemos de acuerdo en este punto fundamental, sino que simplemente consideremos para nuestra paz y felicidad el ambiente. Este asume una importancia inmensa que no tiene, porque nosotros lo hemos creado. Y sin un cambio radical en nosotros mismos llega a ser una prisión intolerable. Nos apagamos al ambiente esperando encontrar en él seguridad y la continuidad de nuestra identificación y, en consecuencia, nos resistimos a todo cambio de pensamiento y de valores. Pero la vida está en continuo flujo y por ende, existe conflicto constante entre el deseo que siempre tiene que llegar a ser estático y la realidad que no tiene morada. El hombre es la medida de todas las cosas y si su visión está pervertida, entonces lo que piensa y crea debe inevitablemente conducir al desastre y al sufrimiento. El individuo construye la sociedad con lo que él piensa y siente. Personalmente, yo siento que el mundo es yo mismo, que lo que yo hago crea paz o sufrimiento en el mundo. Que es yo mismo, y mientras yo no me comprenda no puedo traerle paz al mundo. Así pues, lo que me concierne de un modo inmediato es yo mismo. No egoístamente con objeto de obtener mayor felicidad, mayores sensaciones, mayor éxito. Porque mientras yo no me entienda a mí mismo, tengo que vivir en la pena y el sufrimiento y no puedo descubrir la paz y felicidad duraderas. Para comprendernos, tenemos, en primer lugar, que estar interesados en el descubrimiento de nosotros mismos. Debemos llegar a estar alerta respecto de nuestro propio proceso de pensamiento y sentimiento. ¿En qué están principalmente interesados nuestros pensamientos y sentimientos? ¿Qué es lo que les concierne? Les conciernen las cosas, las gentes y las ideas. En esto es en lo que estamos fundamentalmente interesados. Las cosas, las gentes, las ideas. Ahora bien, ¿por qué es que las cosas han asumido tan inmensa importancia en nuestras vidas? ¿Por qué es que las cosas, la propiedad, las casas, los vestidos, etc., toman un lugar tan dominante en nuestras vidas? ¿Es porque simplemente las necesitamos? ¿O es que dependemos de ellas para nuestra felicidad psicológica? Todos necesitamos vestido, alimento y morada. Esto es notorio. Pero, ¿por qué es que esto ha asumido importancia y significación tremendas? Las cosas asumen tal valor y significación desproporcionados porque psicológicamente dependemos de ellas para nuestro bienestar. Alimentan nuestra vanidad, nos dan prestigio social. Nos brindan los medios de lograr el poder. Las usamos con objeto de realizar propósitos diversos de los que tienen en sí mismas. Necesitamos alimento, vestidos, albergue. Lo cual es natural y no pervierte, pero cuando dependemos de las cosas para nuestra gratificación, para nuestra satisfacción, cuando las cosas llegan a ser necesidades psicológicas, asumen un valor e importancia completamente desproporcionados y de aquí se origina la lucha y el conflicto por poseerlas y los diversos medios de conservar las cosas de las cuales dependemos. Formúlese cada uno esta pregunta. ¿Dependo de las cosas para mi felicidad psicológica? ¿Para mi satisfacción? Si tratáis seriamente de contestar esta pregunta, sencilla en apariencia, descubriréis el proceso complejo de vuestro pensamiento y sentimiento. Si las cosas son una necesidad física, entonces les ponéis limitación inteligente. Entonces no asumen esa importancia abrumadora que tienen cuando llegan a ser una necesidad psicológica. Por este camino comenzáis a comprender la naturaleza de la sensación y de la satisfacción. Porque la mente que quiere llegar a comprender la verdad debe estar libre de semejantes ataduras. Para libertar la mente de la sensación y de la satisfacción,
Tenéis que comenzar con las sensaciones que os son familiares y establecer allí el adecuado cimiento para la comprensión. La sensación tiene lugar. Y comprendiéndola no asume la estúpida deformación que tiene ahora. Muchos piensan que si las cosas del mundo estuvieran bien organizadas, de tal modo que todos tuviesen lo suficiente, entonces existiría un mundo feliz y pacífico, pero yo temo que esto no será así si individualmente no hemos comprendido el verdadero significado de las cosas. Dependemos de ellas porque internamente somos pobres y encubrimos esa pobreza del ser con cosas, y estas acumulaciones externas, estas posesiones superficiales, llegan a ser tan vitalmente importantes que por ellas estamos dispuestos a mentir, a defraudar, a luchar y a destruirnos unos a otros. Porque las cosas son el medio para lograr el poder, para tener gloria. Sin comprender la naturaleza de esta pobreza interna del ser. El mero cambio de organización para la equitativa distribución de las cosas, por más que tal cambio es necesario, creará otros medios y caminos de obtener poder y gloria. A la mayor parte de nosotros nos interesan las cosas y para comprender nuestra justa relación respecto a ellas, se requiere inteligencia, que no es ascetismo, ni afán adquisitivo, no es renunciación, ni acumulación, sino que es el libre e inteligente darse cuenta de las necesidades sin depender afanosamente de las cosas. Cuando comprendéis esto, no existe el sufrimiento del desprenderse, ni el dolor de la lucha de la competencia. Es uno capaz de examinar y comprender críticamente la diferencia entre las propias necesidades y la dependencia psicológica de las cosas. No podéis responder esta pregunta ahora mismo. Solo la responderéis si sois persistentemente serios. Si vuestro propósito es firme y claro. Es indudable que podamos comenzar a descubrir cuál es nuestra relación con las cosas. Verdad que se basa en la codicia. Y cuando se transforma en codicia la necesidad. ¿No es acaso codicia que el pensamiento, percibiendo su propia vaciedad, su propia falta de mérito, proceda a investir las cosas de una importancia mayor que su propio valor intrínseco y en consecuencia crea una dependencia de ellas? Esta dependencia puede producir una especie de cohesión social. Pero en ella siempre hay conflicto, dolor, desintegración. Tenemos que hacer claro nuestro proceso de pensamiento y podemos hacer esto sin nuestra vida diaria. Llegamos a darnos cuenta conscientemente de esta codicia y de sus aterradores resultados. Este darse cuenta conscientemente de la necesidad y de la codicia ayuda a establecer el cimiento recto para nuestro pensar. La codicia, en una forma u otra, es siempre la causa del antagonismo, del odio nacional despiadado y de las brutalidades sutiles. Si no comprendemos la codicia y la combatimos, ¿cómo podemos comprender la realidad que trasciende todas estas formas de lucha y sufrimiento? Debemos comenzar con nosotros mismos, con nuestra relación respecto a las cosas y a la gente. Tomé en primer lugar las cosas porque a la mayor parte de nosotros nos interesan, son para nosotros de tremenda importancia. Las guerras son por las cosas y en ellas están basados nuestros valores sociales y morales. Sin entender el proceso complejo de la codicia no comprenderemos la realidad. Asterisco para quienes por primera vez vienen aquí. Haré una breve explicación acerca de lo que hablamos el domingo pasado. Los que estéis siguiendo estas pláticas de modo serio, no debéis sentir impaciencia, porque estamos tratando de pintar con palabras un cuadro de la vida tan completo como sea posible. Debemos entender el cuadro íntegro, la actitud completa hacia la vida y no meramente una parte. Decía la semana pasada que no puede haber paz o felicidad en el mundo a menos de que nosotros, como individuos, cultivemos la sabiduría que da por resultado la serenidad. Muchos piensan que sin considerar su propia naturaleza interna, su propia claridad de propósito, su propia comprensión creadora, alterando en cierta medida las condiciones externas, pueden producir paz en el mundo.
Esto es, esperan tener fraternidad en el mundo aun cuando en su interior estén atormentados por el odio, por la envidia, por la ambición, etc. Que esta paz no puede existir a menos que el individuo, que es el mundo, efectúe un cambio radical dentro de sí mismo, es obvio para quienes piensen profundamente. Después de siglos de predicar la bondad, la fraternidad, el amor, vemos alrededor nuestro el caos y una brutalidad extraordinaria, somos fácilmente cogidos en este remolino de odio y antagonismo, y pensamos que alterando los síntomas externos, tendríamos la unidad humana. La paz no es una cosa que pueda traerse del exterior. Puede solamente venir de adentro, esto requiere gran empeño y concentración. No en algún propósito único, sino en la comprensión del problema complejo del vivir. Tomé como una de las causas principales de conflicto en nosotros mismos y por consiguiente en el mundo, la codicia, con su temor, con su anhelo de poder y dominio, a la vez que social, intelectual y emocional. Traté de marcar la diferencia entre la necesidad y la codicia. Necesitamos alimentos, ropa y albergue, pero esa necesidad se convierte en codicia. Fuerza psicológica que impulsa nuestra vida, cuando por el anhelo de poder, de prestigio social, etc., damos valor desproporcionado a las cosas. Hasta que disolvamos esta causa fundamental de conflicto o choque en nuestra conciencia, la sola búsqueda de paz es vana. Aun cuando por medio de los códigos podamos tener orden superficial, el anhelo de poder, de éxito y demás, perturbará constantemente el vínculo que mantiene unida la sociedad y destruirá este orden social. Para producir paz dentro de nosotros y, por consiguiente, dentro de la sociedad, debe comprenderse este choque central en la conciencia, causado por el anhelo. Para comprender, debe haber acción. Hay quienes juzgan que el conflicto en el mundo es causado por la codicia, por la aserción individual para obtener poder y dominio por medio de la propiedad, y proponen que los individuos no retengan medios de adquirir poder. Creen conseguir esto por medio de la revolución, del control de la propiedad por el Estado, siendo el Estado los pocos individuos que tienen en sus manos las riendas del poder. No podéis destruir la codicia por medio de códigos. Podréis destruir una forma de ella por la coacción, pero de un modo inevitable tornará en otra forma que creará de nuevo caos social. También hay quienes piensan que la codicia o el anhelo pueden ser destruidos por medio de ideales intelectuales o emocionales. Por medio de dogmas y credos religiosos, esto tampoco puede ser. Porque la codicia no se domina por la imitación, el servicio o el amor. Anonadarse no es el remedio duradero para el conflicto de la codicia. Las religiones han ofrecido compensación por librarse de la codicia, pero la realidad no es compensación. Perseguir compensación es llevar a otro nivel, a otro plano, la causa del conflicto que es la codicia. El anhelo, pero el choque y el dolor siguen allí. Los individuos están atrapados por el deseo de crear orden social o relación humana amistosa, por medio de la legislación y de encontrar la realidad que prometen las religiones como compensación, por renunciar a la codicia. Pero como lo he apuntado, la codicia no puede destruirse por la legislación o por la compensación. Para abordar de un modo nuevo el problema de la codicia, debemos ser plenamente conscientes de la falacia de una mera legislación social en su contra, y de la actitud religiosa compensadora que hemos desarrollado. Si ya no estáis buscando compensación religiosa para la codicia, o si no estáis ya agarrados en la falsa esperanza de la legislación en contra de ella, entonces empezaréis a comprender un proceso diferente para disolver este anhelo de modo completo. Pero esto requiere empeño persistente, sin sentimentalismo, sin los engaños del astuto intelecto. Todo ser humano necesita alimento, ropa y albergue, pero, ¿por qué ha llegado a ser esta necesidad un problema tan complejo y doloroso? ¿No es acaso porque usamos las cosas con propósito psicológico?
más bien que como mera necesidad. La codicia es la demanda de satisfacción, de placer. Y usamos las necesidades como medios de conseguirlo y les damos mucha mayor importancia y valor del que tienen. Mientras uno usa las cosas porque las necesita, sin estar psicológicamente involucrado en ellas, puede haber una limitación inteligente en las necesidades, que no esté basada en una mera gratificación. El depender psicológicamente de las cosas se manifiesta como miseria y conflicto social. Siendo uno pobre interna, psicológica, espiritualmente, se piensa en enriquecerse por medio de posesiones con demandas y problemas complejos siempre en aumento, sin resolver fundamentalmente la pobreza psicológica del existir. La sola legislación social o el ascetismo no pueden resolver el problema de la codicia, del anhelo. ¿Cómo puede, pues, resolverse fundamentalmente y no solo en su manifestación externa, en su periferia? ¿Cómo va a liberarse el pensamiento del anhelo? Percibimos la causa de la codicia, el deseo de satisfacción, de deleite, pero, ¿cómo ha de ser disuelta? Ejercitando la voluntad. Si es así, ¿qué forma de voluntad? La voluntad de vencer, la voluntad de refrenar, la voluntad de renunciar. He aquí el problema. Siendo codicioso, avariento, mundanal, ¿cómo desembarazar el pensamiento de la codicia? Como el pensamiento es ahora producto de la codicia, es transitorio y así no puede comprender lo eterno. Lo que ha de poder comprender lo inmortal, debe ser también inmortal. Lo permanente puede ser entendido solamente a través de lo transitorio. Esto es, el pensamiento nacido de la codicia es transitorio y todo lo que crea debe ser seguramente transitorio también, y mientras la mente esté aprisionada dentro de lo transitorio, dentro del círculo de la codicia, no puede ni trascenderla, ni vencerse a sí mismo. En su esfuerzo por dominar, crea mayores resistencias y más se enreda en ellas. ¿Cómo va a disolverse la codicia sin crear posterior conflicto? Si el producto del conflicto está siempre dentro del dominio del deseo, el cual es transitorio, podréis vencer la codicia por el esfuerzo de voluntad que se traduce en abnegación. Pero eso no conduce a la comprensión, al amor. Porque tal voluntad es producto del conflicto y no puede, por ende, libertarse de la codicia. Reconocemos que somos codiciosos. Hay satisfacción en poseer. Esto llena nuestro ser, lo expande. ¿Por qué, pues, necesitáis luchar contra eso? Si de veras estáis satisfechos con esta expansión, entonces no tenéis problema consciente. Pero ¿acaso puede ser la satisfacción completa? No está en estado de flujo constante, anhelando una gratificación tras otra. Así el pensamiento queda atrapado en su propia malla de ignorancia y dolor. Comprendemos que estamos aprisionados por la codicia, y también percibimos, cuando menos intelectualmente, el efecto de la codicia. ¿Cómo, pues, va el pensamiento a desembarazarse de sus propios y autocreados anhelos? Solo estando constantemente alerta. Solo por medio de la comprensión del proceso de la codicia misma. La comprensión no se obtiene por el mero ejercicio de un propósito unilateral, sino por medio de ese acercamiento experimental que tiene la cualidad peculiar de inclusión total, de lo entero. Este acercamiento experimental yace en los actos de nuestra vida diaria, en llegando a darse cuenta de una manera profunda del proceso de la codicia y de la satisfacción. Se produce el acercamiento integral a la vida. La concentración que no es resultado de elegir, sino que es lo completo. Si estáis alerta, observaréis claramente el proceso del anhelo, veréis que en este observar existe el deseo de selección, el deseo de razonar. Pero este deseo es aún parte del anhelo. Tenéis que ser agudamente conscientes de la sutileza del anhelo y, así, a través del experimento surge la plenitud de la comprensión, que es lo único que de un modo radial liberta al pensamiento del anhelo. Si de este modo sois conscientes,
habrá una forma diferente de voluntad o de comprensión, que no es voluntad nacida del conflicto o de la renunciación, sino de lo total, de lo completo, lo cual es santo. Esta comprensión es un acercarse a la realidad que no es producto del propósito o esfuerzo, del logro, de la voluntad nacida del anhelo y del conflicto. La paz es de esta totalidad, de esta comprensión. Krishnamurti, Ojai, 1940. Problemas de convivencia humana. En las últimas 3 pláticas he tratado de explicar el acercamiento experimental al problema de la codicia. Acercamiento que no es renunciación, ni control, sino la comprensión del proceso de la codicia. Lo único que puede traer liberación perdurable de ella. Mientras uno dependa de las cosas para su propia satisfacción y enriquecimientos psicológicos, persistirá la codicia, creando conflicto social e individual y desorden. Solo la comprensión nos libertará de la codicia y el anhelo, que tanto estrago han creado en el mundo. Consideremos ahora el problema de la relación de convivencia entre los individuos. Si comprendemos la causa de fricción entre los individuos y, como consecuencia, con la sociedad, esa comprensión ayudará a producir libertad del afán posesivo. La relación de convivencia se basa actualmente en la dependencia, es decir, que uno depende de otro para su satisfacción psicológica, su felicidad y bienestar. Generalmente no nos damos cuenta de esto, pero en el caso de darnos, aparentamos que dependemos de otro. O tratamos de desenlazarnos artificialmente de la dependencia. Abordemos aquí, de nuevo, este problema experimentalmente. Ahora bien, para la mayoría de nosotros, la relación con otros se basa en la dependencia, económica o psicológica. Esta dependencia crea temor, engendra en nosotros el afán posesivo. Se traduce en fricción, suspicacia, frustración. El depender de otro económicamente puede, tal vez, ser eliminado por medio de la legislación ni de una organización adecuada, pero me refiero, en especial a la dependencia de otro, psicológicamente, que es resultado del anhelo de satisfacción personal, felicidad, etc. En esa relación posesiva, uno se siente enriquecido, creador y activo, siente que la pequeña llama de su propio ser es acrecentada por otro y así, no queriendo perder esa fuente de plenitud, se teme la pérdida del otro. Y de esa manera nacen los temores posesivos, con todos los problemas que de ellos resultan. Así que, en la relación de dependencia psicológica, tiene que haber siempre temor, suspicacia. Conscientes o inconscientes, que a menudo se ocultan bajo palabras agradables. La reacción de este temor lleva a uno en todo tiempo a la búsqueda de seguridad y enriquecimiento, a través de diversos conductos, o a aislarse en ideas e ideales, o a buscar sustitutos a la satisfacción. Aun cuando uno dependa de otro, todavía existe el deseo de ser íntegro, de ser completo. El problema completo en la convivencia es el de cómo amar sin dependencia, sin fricción ni conflicto. El de cómo vencer el deseo de aislarse, de apartarse de la causa del conflicto. Si para nuestra felicidad dependemos de otro, de la sociedad o del medio ambiente, estos llegan a hacerse esenciales para nosotros, nos abrazamos a ellos, y con violencia nos oponemos a su alteración en cualquiera forma, porque de ellos dependemos para nuestra seguridad y confortes psicológicos. Aunque percibamos, intelectualmente, que la vida es un continuo proceso de flujo, de mutación, que necesita cambio constante, sin embargo, emocional o sentimentalmente nos aferramos a los valores establecidos y confortantes, de allí que haya una lucha constante entre el cambio y el deseo de permanencia. Es posible poner fin a este conflicto. La vida no puede existir sin la convivencia, pero la hemos hecho en extremo angustiosa y repugnante. Por basarla en el amor personal y posesivo, puede uno amar y sin embargo no poseer. Encontraréis la verdadera respuesta no en el escape, no en los ideales, no en las creencias,
sino por la comprensión de las causas de la dependencia y el afán posesivo. Si puede comprenderse profundamente este problema de la relación entre uno y el otro, entonces tal vez comprendamos y resolvamos los problemas de nuestra relación con la sociedad. Puesto que la sociedad no es sino la extensión de nosotros mismos. El ambiente, al que damos el nombre de sociedad, ha sido creado por pasadas generaciones, lo aceptamos porque nos ayuda a conservar nuestra codicia, afán posesivo, ilusiones. En esta ilusión no puede haber unidad ni paz. La unidad meramente económica producida por medio de la coacción y la legislación no puede poner fin a la guerra. Mientras no comprendamos la interrelación individual, no podemos tener una sociedad pacífica. Puesto que nuestra convivencia se halla basada en el amor posesivo, tenemos que llegar a ser plenamente conscientes, en nosotros mismos, de su nacimiento, sus causas, su acción, en el hecho de darse plena cuenta del proceso de la posesividad. Con su violencia, sus temores, sus reacciones, surge una comprensión que es total, completa. Solo esa comprensión libera al pensamiento de la dependencia y el afán posesivo. Es dentro de uno mismo donde puede encontrarse la armonía en la convivencia, no en otro, ni en el medio ambiente. En la convivencia la causa primordial de fricción es uno mismo. El yo, que es centro del anhelo unificado. Si tan solo podemos darnos cuenta que no es la actuación del otro lo de primordial importancia, sino cómo cada uno de nosotros actúa y reacciona, y si esa reacción y acción pueden ser profundamente comprendidas, entonces la convivencia sufrirá un cambio radical y profundo. En esta relación de convivencia con otro existe no solo el problema físico, sino también el de pensamiento y sentimiento en todos los niveles, y solo es posible estar en armonía con otro cuando uno mismo es integralmente armónico. Lo que importa en la convivencia es tener presente no al otro, sino uno mismo. Lo cual no significa que deba uno aislarse, sino que comprenda hondamente en uno mismo la causa del conflicto y el dolor. En tanto que dependamos de otro, intelectual o emocionalmente, para nuestro bienestar psicológico, esa dependencia inevitablemente tiene que crear temor, del cual emana el sufrimiento. Para comprender la complejidad de la interrelación, debe haber paciencia reflexiva y sincero propósito. La convivencia es un proceso de autorrevelación en el que uno descubre las causas ocultas del sufrimiento. Esta autorrevelación es solo posible en la convivencia. Pongo énfasis en la relación de convivencia, porque en el acto de entender profundamente su complejidad estamos creando comprensión. Comprensión que trasciende la razón y la emoción. Si basamos nuestra comprensión meramente en la razón, entonces hay en ella aislamiento, orgullo y falta de amor, y si la basamos únicamente en la emoción, no existe profundidad. Hay solo sentimentalismo que pronto se esfuma, y no amor. Solamente como resultado de esta comprensión puede existir la plenitud de acción. Tal comprensión es impersonal y no puede ser destruida, ya no está supeditada al tiempo. Si no podemos derivar comprensión de los diarios problemas de la codicia y de nuestras relaciones de convivencia, entonces el buscar tal comprensión y amor en otras esferas de conciencia es vivir en la ignorancia y la ilusión. Cultivar simplemente la bondad, la generosidad, sin la comprensión plena del proceso de la codicia, es perpetuar la ignorancia y la crueldad, sin comprender integralmente la convivencia. Tan solo cultivar la compasión, el perdón, es producir el aislamiento de uno mismo y condescender con ciertas formas sutiles de orgullo. En la comprensión plena del anhelo hay compasión, perdón. Las virtudes que se cultivan no son virtudes. Esta comprensión requiere lucidez constante y alerta, persistencia ardua y a la vez flexible. El simple control con su entrenamiento peculiar tiene sus peligros, puesto que es unilateral, incompleto y por tanto, vacío.
El interés verdadero produce su propia concentración natural, espontánea, en la que hay el florecimiento de la comprensión. Tal interés se despierta por medio de la observación. El cuestionar las acciones y reacciones de la existencia diaria. Para captar el complejo problema de la vida, con sus conflictos y dolores, tiene uno que producir comprensión integral. Esto puede efectuarse solo cuando comprendemos profundamente el proceso del anhelo, que es ahora la fuerza central de nuestra vida. Krishnamurti, Ojai, 1940. Problemas psicológicos pregunta. ¿Qué hay que hacer para estar libre de algún problema que nos perturba? Krishnamurti. Para entender cualquier problema es preciso consagrarle de lleno nuestra atención. Tanto la mente consciente, como la inconsciente o profunda, tiene que intervenir en la solución de los problemas, pero casi todos nosotros, infortunadamente, tratamos de resolverlos de un modo superficial, es decir, con esa pequeña parte de la mente que entra en el campo de la conciencia, con el intelecto tan solo. Ahora bien, nuestra conciencia, nuestro pensar sentir es como un iceberg, témpano de hielo marítimo, cuyo mayor volumen se halla bajo la superficie del agua y del que solo emerge una fracción. Tenemos conocimiento de esa parte superficial, pero es un conocimiento confuso, de la mayor fracción, la profunda e inconsciente. Apenas nos damos cuenta, si alguna noción llegamos a tener de ella, es cuando se torna consciente en sueños o mediante ocasionales insinuaciones, pero unos y otras las traducimos e interpretamos de acuerdo con nuestros prejuicios y con nuestra capacidad intelectual, siempre limitada. De ahí que esas insinuaciones de lo subconsciente pierdan su puro y profundo significado. Si realmente deseamos entender nuestro problema, debemos empezar por disipar toda confusión en nuestra mente consciente, superficial. Pensando en dicho problema y sintiéndolo tan amplia e inteligentemente como nos sea posible, comprensiva y desapasionadamente, entonces, en este espacio libre de la conciencia abierta y alerta, la mente profunda podrá proyectarse. Cuando el contenido de las múltiples capas de conciencia haya sido de ese modo recogido y asimilado, solo entonces, el problema dejará de ser tal. Tomemos un ejemplo. La mayoría de nosotros ha sido educada en un espíritu nacionalista. Se nos ha enseñado a amar a nuestra patria en oposición a las demás, a considerar a nuestro pueblo como superior a tal o cual otro, y así sucesivamente. Este orgullo o noción de superioridad se nos inculca en la mente desde la infancia. Nosotros lo aceptamos, lo hacemos parte de nuestra vida y lo justificamos con esa tenue capa mental que llamamos mente consciente. Tratamos de entender este problema y su profundo significado. Aceptamos el nacionalismo ante todo por obra de las influencias del ambiente y somos condicionados por ello. Este espíritu nacionalista, asimismo, nutre nuestra vanidad. La afirmación de que pertenecemos a esta o aquella raza o nación alimenta nuestros egos pequeños y mezquinos, inflamándolos como el viento infla las velas de los barcos, y así quedamos en disposición de defender nuestro país, matar y hacernos matar por él, por nuestra raza y por nuestra ideología, identificándonos con lo que consideramos superior a nosotros. Esperamos llegar a ser superiores, pero seguimos siendo íntimamente pobres. Lo único que brilla como grande y poderoso es la etiqueta. Este espíritu nacionalista sirve fines económicos, y también se le usa, mediante el odio y el miedo, para unir a unos pueblos en contra de otros. Observando, pues, este problema y todo lo que implica a percibir sus efectos: guerra, miseria, hambre y confusión. El adorar la parte, que es idólatra, nos hace negar el todo. Y esta negación de la unidad humana engendra tiranías, interminables guerras y brutalidades, divisiones sociales y económicas. Todo esto lo entendemos intelectualmente.
con esa tenue capa mental que denominamos mente consciente. Pero seguimos prisioneros de la tradición, de la opinión pública, de la conveniencia, del temor y otras cosas más. Hasta que las capas profundas de nuestra mente salgan a luz y sean comprendidas, no nos veremos libres de la enfermedad del nacionalismo. Al examinar, pues, este problema, hemos despejado la capa superficial de lo consciente para que hacia ella puedan fluir las capas más profundas. Este flujo puede intensificarse mediante un estado de conciencia constantemente alerta, observando cada reacción, cada estímulo que reciba el nacionalismo o cualquier otro mal por el estilo. Cada reacción, por pequeña que sea, tiene que ser pensada y sentida en un modo amplio y profundo. Pronto percibiréis que el problema se disuelve y que el espíritu nacionalista se desvanece. Todos nuestros conflictos y miserias pueden ser entendidos y disueltos de esta forma. Aclarar la tenue capa de lo consciente, pensando y sintiendo profundamente el problema tan comprensivamente como sea posible. En esta claridad, en esta quietud comparativa, los motivos profundos, intenciones, temores y demás podrán proyectarse. Examinadlos a medida que aparezcan. Estudiadlos y así los entenderéis. De este modo el estorbo, el conflicto, el dolor, total y profundamente comprendidos, quedan disueltos. Pregunta. Lo que usted enseña es simplemente una forma más de psicología. Krishnamurti. ¿Qué entiende usted por psicología? Ella es, a su entender, el estudio de la mente humana, de uno mismo. Si no entendemos nuestra propia estructura íntima, nuestra psiquis, nuestro sentir y pensar, ¿cómo habremos de entender otras cosas? ¿Cómo podréis saber que lo que pensáis es verdadero? Si no tenéis conocimiento alguno de vosotros mismos, si no os conocéis, no conoceréis la realidad. La psicología no es un fin en sí misma, es apenas un comienzo. Con el estudio de uno mismo colócanse firmes cimientos para la estructura de la realidad. Es preciso que existan esos cimientos. Pero ellos no son la estructura ni un fin en sí mismos. Si no colocáis los verdaderos cimientos, surgirán a la existencia la ignorancia, la ilusión y la superstición, tal como hoy existen en el mundo. Es preciso que coloquéis los verdaderos cimientos con medios correctos. No se puede llegar a lo justo por medios errados. El estudio de sí mismo es tarea sumamente difícil, y sin conocimiento propio y recto pensar. La realidad suprema no es comprensible. Si no sabéis que existen y, por lo mismo, no entendéis la autocontradicción, la confusión y las diferentes capas de la conciencia, ¿sobre qué base habréis de edificar? Sin conocimiento propio, todo lo que edificáis, vuestras formulaciones, creencias y esperanzas tendrán escaso significado. Comprenderse a sí mismo requiere alta dosis de desprendimiento y sutileza. Perseverancia y penetración, no hacen falta el dogmatismo ni las afirmaciones, la negación ni las comparaciones, todo lo cual conduce al dualismo y a la confusión. Cada cual tiene que ser su propio psicólogo. Tener alerta y despierta conciencia de sí mismo, pues solo en uno mismo está la suma total del conocimiento y la sabiduría. Nadie puede ser perito acerca de vos. Hay que descubrir por sí mismo y de esta manera liberarse. Nadie más que vosotros mismos puede contribuir a libertaros de la ignorancia y del dolor. Cada cual engendra su propio sufrimiento, y el único posible salvador es uno mismo. Pregunta. ¿Cuál es la fuente del deseo? Krishnamurti. La percepción, el contacto, la sensación, la necesidad y la identificación causan el deseo. La fuente del deseo es la sensación, tanto en sus más bajas como en sus más altas formas. Y cuanto mayor sea vuestra exigencia de satisfacción sensual, mayor será la parte de mundanalidad que busque continuidad en el más allá. Dado que la existencia es sensación, debemos simplemente comprender esta, no ser sus esclavos.
Así emanciparemos el pensamiento para que trascendiéndose se conviertan en pura y alerta conciencia. El deseo de ser satisfechos tiene que producir medios de satisfacción. Cueste lo que cueste. Tal exigencia, tal deseo, puede ser observado, estudiado, inteligentemente comprendido y trascendido. Estar esclavizado por el anhelo es ser ignorante y el resultado de ello es el dolor. Krishnamurti, Ojai, 1944. Pregunta. Durante muchos años he luchado con un problema personal. Estoy todavía luchando. ¿Qué debo hacer? Krishnamurti. ¿Cuál es el proceso para la comprensión de un problema? Para comprender, la mente-corazón debe descargarse de sus propias acumulaciones, de manera que sea capaz de una percepción recta. Si queréis comprender una pintura moderna, tenéis, si os es posible, que hacer a un lado vuestra preparación clásica, vuestros prejuicios, vuestras respuestas ya educadas. De manera similar, si deseamos comprender un complejo problema psicológico, debemos ser capaces de examinarlo sin ninguna propensión favorable o condenatoria. Debemos estar en aptitud de abordarlo con desapasionamiento y frescura. El que interroga dice que ha estado luchando durante muchos años con su problema. En su lucha él ha acumulado lo que llamaría experiencia, conocimiento. Y con esta carga en aumento trata de resolver el problema. De ese modo nunca se ha puesto frente a frente con él, abiertamente, como de nuevo, sino que siempre lo ha abordado con la acumulación de varios años. Es esta memoria acumulada lo que confronta el problema y por tanto no existe su comprensión. El pasado muerto obscurece el siempre vivo presente. La mayoría de nosotros nos encontramos arrastrados por alguna pasión y somos inconscientes de ello, pero si acaso somos conscientes, generalmente la justificamos o disculpamos. Mas si es una pasión que deseamos trascender, por lo general luchamos con ella. Tratamos de conquistarla o suprimirla. Al tratar de vencerla no la hemos comprendido, al tratar de suprimirla no la hemos trascendido. La pasión permanece todavía o ha tomado otra forma que es aún causa de conflicto y dolor. Esta constante y continua lucha no trae comprensión, sino solo fortalece el conflicto, recargando la mente-corazón con la memoria acumulada. Pero si podemos ahondar profundamente dentro del conflicto y morir a él, enfrentarnos a él como por vez primera, sin el lastre del ayer, entonces podemos comprenderlo. Por estar nuestra mente-corazón alerta y aguda, profundamente consciente y en quietud, el problema se trasciende. Si podemos abordar nuestro problema sin formular juicios, sin identificación, entonces las causas que yacen detrás de él se revelan. Si hemos de comprender un problema, debemos apartar nuestros deseos, nuestras acumuladas experiencias, nuestros patrones de pensamiento. La dificultad no está en el problema en sí, sino en cómo lo abordamos. Las cicatrices de ayer impiden abordarlo en la forma de vida. El condicionamiento traduce el problema de acuerdo con su propio molde, lo cual no libera en forma alguna el pensamiento-sentimiento de la lucha y dolor del problema. Traducir el problema no es comprenderlo, para comprenderlo y así trascenderlo. La interpretación debe cesar. Lo que se comprende plena, completamente, no deja huella como memoria. Krishnamurti, Ojai, 194.546. Problemas de el odio y la violencia. Pregunta. ¿Cuál debería ser mi actitud hacia la violencia? Krishnamurti. Cesa la violencia por medio de la violencia, el odio por medio del odio. Si me odiáis sin respuesta yo os odio. Si actuáis contra mí de un modo violento y de la misma manera actúo yo contra vos, ¿cuál es el resultado? Más violencia, mayor odio, mayor amargura. No es cierto. ¿Hay fuera de esta alguna otra consecuencia? El odio engendra odio. La mala voluntad engendra mala voluntad. A menudo en nuestras relaciones individuales o sociales,
Ese espíritu de represalia crea solamente mayor violencia y antagonismo. El espíritu de venganza anda desenfrenado en el mundo. ¿Sois capaces de tener alguna otra actitud hacia la violencia? Al ser violentos nos sentimos poderosos. Para emplear una frase comercial, produce dividendos mayores y más rápidos el odio. El individuo ha creado la estructura social existente por su odio recóndito, por su deseo de desquitarse y de obrar violentamente. El mundo que nos rodea está en condición febril de odio y de violencia. A causa de su astucia y su fuerza tendenciosa nos veremos fácilmente arrastrados en esa corriente brutal, a menos que nosotros mismos estemos libres del odio. Si estáis libre de él, entonces no surge la cuestión de la actitud que deba asumirse hacia sus múltiples expresiones. Si fueseis profundamente conscientes del odio mismo y no meramente de sus expresiones arteras, veríais que el odio solo engendra odio. Si lo tenéis en vuestro interior, responderéis al odio de otro. Y puesto que el mundo es vos mismos, os veréis obligado a reaccionar a sus temores, ignorancia y codicia. Seguramente estáis prontos a odiar, a ejercer venganza. Si vuestro pensamiento está confinado al yo, la codicia y el amor posesivo tienen que incubar mala voluntad. Y si el pensamiento no se liberta de ellos, tiene que haber constante acción de odio y violencia. Como he indicado, nuestras creencias y esperanzas son el resultado del anhelo. Y cuando sobre ellos lanzamos la duda, brotan el resentimiento y la cólera. Al comprender la causa del odio nacen el perdón y la bondad. La comprensión y el amor surgen a través del estado de percepción lúcida. Krishnamurti. Ojai, 1940. Pregunta: ¿cómo podré emanciparme del odio? Krishnamurti. Preguntas análogas me han sido hechas con respecto a la ignorancia, la ira, los celos. Al responder a esta pregunta, espero responder también a las otras. Ningún problema puede ser resuelto en su propio plano, en su propio nivel. Tiene que ser entendido, y por lo tanto disuelto, desde un plano diferente y más profundo de abstracción. Si aspiramos tan solo a emanciparnos del odio suprimiéndolo o tratándolo como cosa molesta y embarazosa, no lo disolveremos, volverá a presentarse una y otra vez en formas diferentes, ya que en ese caso lo habríamos enfrentado desde su propio nivel, limitado y mezquino. Pero si empezamos a entender sus causas íntimas y sus efectos externos, tomando con ello nuestro pensar sentir más amplio y profundo, más sagaz y más claro, el odio desaparecerá de un modo natural, porque estaremos interesados en niveles más importantes y profundos de pensamiento-sentimiento. Si sentimos ira y somos capaces de vencerla, o nos dominamos a nosotros mismos en forma tal que ella no vuelva a surgir, nuestra mente sigue siendo tan pequeña e insensible como antes. ¿Qué habremos ganado con nuestro esfuerzo para no experimentar ira? Si nuestro pensar-sentir continúa todavía lleno de envidia y de miedo, de estrechez y limitaciones, podemos librarnos del odio y de la ira. Pero si nuestra mente-corazón sigue siendo necia y mezquina, suscitará otros problemas y otros antagonismos, lo que hará que el conflicto no tenga fin. Si empezamos, en cambio, a mantener nuestra conciencia despierta y alerta, entendiendo por lo tanto las causas y efectos de la ira, ciertamente ampliaremos nuestro pensar-sentir y lo libraremos de la ignorancia y el conflicto. En ese estado de conciencia alerta empezaremos a descubrir las causas del odio y de la ira, que son el miedo y el afán de protección del yo, en sus diferentes aspectos. A través de esa conciencia alerta, descubrimos nuestra ira, producida quizás porque nuestras creencias particulares han sido atacadas, y llevando más a fondo el examen, llegamos a preguntarnos si las creencias y los credos son realmente necesarios. Mediante este proceso nos damos más amplia cuenta de todo lo que ello significa, percibimos cómo los dogmas y las ideologías dividen al género humano y dan origen a los antagonismos, a las diversas formas de la crueldad y del absurdo, de modo
Pues, que con esta conciencia alerta y expandida, con esta comprensión de lo que la ira significa en el fondo, ella no tarda en desvanecerse. Mediante este proceso de autopercepción la mente se vuelve más profunda, más serena, más sabia, y así. Las causas del odio y de la ira ya no encuentran cabida. Librando nuestro pensar sentir de la ira y del odio, de la codicia y de la mala voluntad, nace una ternura que es la única cura. A esta dulzura, a esta compasión, no se llega suprimiendo ni sustituyendo nada, sino alcanzando el conocimiento propio y el recto pensar. Krishnamurti, Ojai, 1944. Problemas de la guerra y LPAZ pregunta. Mi hijo fue muerto en la guerra. Tengo otro hijo de 12 años y no quiero perderlo a él también en una nueva guerra. ¿Cómo se la podrá evitar? Krishnamurti. Estoy seguro que esta misma pregunta ha de hacerla toda madre y todo padre a través del mundo. Es un problema universal. Y yo me pregunto, a mi vez, ¿qué precio los padres estarán dispuestos a pagar para impedir otra guerra? Para evitar que sus hijos sean asesinados. Para impedir estas aterradoras matanzas de hombres, que quieren exactamente decir cuando afirman que aman a sus hijos, que la guerra debe ser evitada, que tiene que haber fraternidad, que hay que encontrar algún medio de poner fin a todas las guerras. Para crear nuevas formas de vida tendrá que operarse un cambio revolucionario en nuestro pensar-sentir. Habrá otra gran guerra, forzosamente la habrá. Si continuamos pensando en términos de nacionalidades, de prejuicios raciales, de fronteras económicas y sociales. Si cada uno de nosotros considera realmente en el fondo de su corazón lo que hay que hacer para impedir una nueva guerra, verá que tiene que dejar de lado toda idea de nacionalidad, la religión particular a que pertenezca, su codicia y su ambición. Si esto no se lleva a efecto, habrá una nueva guerra. Pues estos prejuicios y el pertenecer a tal o cual religión son tan solo expresiones externas de la ignorancia, del egoísmo, de la mala voluntad y de la concupiscencia. Me responderéis, sin duda, que tomará demasiado tiempo la transformación de cada uno de vosotros y el convencer a todos vuestros semejantes en el mismo sentido, que la sociedad no está preparada para recibir esta idea, que a los políticos no les interesa, que los dirigentes son incapaces de concebir un gobierno o Estado mundial sin soberanías separadas. Diréis probablemente que solo un proceso evolutivo producirá gradualmente el cambio necesario. Si le respondieseis de ese modo a un padre cuyo hijo está destinado a morir en una nueva conflagración, y si él quiere realmente a su hijo, ¿creéis que hallaría alguna esperanza en este proceso evolutivo gradual? Lo que quiere es salvar a su hijo. Y por eso pregunta cuál es el medio más seguro de terminar con todas las guerras. No podrá quedar satisfecho con vuestra teoría de la evolución gradual. ¿Esta teoría evolucionista de la paz progresiva es verdadera o la hemos inventado para racionalizar nuestra pereza, la tendencia egoísta de nuestro pensar-sentir? ¿No es acaso una teoría incompleta, y por lo tanto falsa? Se nos ocurre que tenemos que atravesar todas las etapas: la familia, el grupo, la nación, la sociedad internacional, para alcanzar tan solo en última instancia la paz. En ello hay una tentativa de justificar nuestro egoísmo y estrechez de miras, nuestro fanatismo y nuestros prejuicios, en vez de eliminar resueltamente el peligro que nos acecha. Inventamos una teoría del desarrollo progresivo y a ella le sacrificamos la felicidad de las demás y de nosotros mismos. Si aplicamos nuestra mente y corazón, empero, a curar la enfermedad mortal de la ignorancia y del egoísmo, crearemos un mundo sano y feliz. No tenemos que pensar y sentir horizontalmente, por así decirlo, sino verticalmente. Veamos lo que ello significa. Hasta ahora y con la idea de que eventualmente se llegará a un paraíso sobre la tierra, nuestro pensamiento ha concebido un proceso gradual de evolución, de lento esclarecimiento a través del tiempo.
siguiendo una corriente de conflictos y miseria sin fin, de asesinatos en masa y de treguas llamadas paz. ¿Por qué? En vez de pensar y sentir a lo largo de esos senderos horizontales, no habríamos de pensar verticalmente. No podríamos zafarnos de la continuación horizontal del desorden y las luchas. Y pensar sentir de nuevo, alejándonos de todo eso, sin el sentido del tiempo, es decir, verticalmente, dejando de pensar en términos de evolución, lo cual tiende a racionalizar nuestra pereza y continua postergación. No podríamos pensar sentir directamente, simplemente. El amor de una madre la lleva a sentir directa y simplemente, pero su egoísmo, su orgullo nacional y otros factores contribuyen a que piense y sienta horizontalmente. En términos de evolución gradual, el presente es lo eterno, ni el pasado ni el futuro pueden revelarlo solo a través del presente. Se realiza aquello que es, independientemente del tiempo. Si deseáis realmente salvar de otra guerra a vuestros hijos, y por consiguiente a la humanidad, habréis de pagar el precio que corresponde. Dejar de ser codiciosos y mundanos y no tener mala voluntad hacia ningún ser. La concupiscencia, la mala voluntad y la ignorancia, en efecto, engendran conflictos, desorden y antagonismos, nutren el nacionalismo, el orgullo y la tiranía de la máquina. Solo si estáis dispuestos a libraros de la sensualidad, de la mala voluntad y de la ignorancia, salvaréis a vuestros hijos de una guerra. Para lograr la felicidad del mundo, para poner término a estos asesinatos en masa, tiene que producirse una completa revolución en los espíritus. Ella nos traerá una nueva moral que no se basará en valores sensuales sino en la liberación de toda sensualidad, mundanalidad y ansia de inmortalidad personal. Pregunta. Yo tenía un hijo que murió en la guerra actual. Él no quería morir. Quería vivir para impedir que este horror llegase a repetirse. ¿Tengo yo la culpa de que haya muerto? Krishnamurti. Todos nosotros tenemos la culpa de que continúen los horrores actuales. Son el resultado externo de nuestra diaria vida interna. De nuestra diaria vida de codicia, mala voluntad, sensualidad, competencia, afanes adquisitivos y religión especializada. La culpa es de todos los que, entregándose a estas fuerzas, han engendrado esta espantosa calamidad. Es porque somos individualistas, nacionalistas, apasionados. Por lo que cada uno ha contribuido a este asesinato en masa. Se os ha enseñado a matar y a morir, pero no a vivir. Si de todo corazón aborrecieseis las matanzas y la violencia en cualquiera de sus formas, encontraríais el medio de vivir pacífica y creadoramente. Si este fuese vuestro fundamental interés, os pondríais a averiguar dónde están las causas, los instintos que engendran la violencia, el odio y los asesinatos en masa. Os anima ese interés total y apasionado en suprimir la guerra. Si la respuesta es afirmativa, tendréis que arrancar de vosotros mismos los motivos que inducen a emplear la violencia y a matar, no importa la razón que se dé para ello. Si deseáis acabar con las guerras, tendrá que producirse una revolución íntima y profunda de tolerancia y compasión. Entonces, vuestro pensar sentir tendrá que librarse del patriotismo, de la codicia, de toda identificación con determinados grupos y de todas las causas que engendran enemistad. Una madre me dijo una vez que el abandono de todas esas cosas no solo sería extremadamente difícil, sino que provocaría una gran soledad y terrible aislamiento, insoportables para ella. ¿No era ella, entonces, también responsable de estas indescriptibles desgracias? Algunos de vosotros tal vez concuerden con ella, y de ser así, con vuestra pereza y reflexión estaríais echando leña a la hoguera siempre creciente de la guerra. Si, por el contrario, intentáis seriamente desarraigar de vosotros las causas íntimas de enemistad y violencia, habrá paz y regocijo en vuestro corazón, lo que surtirá inmediato efecto en torno vuestro.
Tenemos que reeducarnos para no asesinar. No liquidarnos los unos a los otros por causa alguna. Por más justa que ella parezca para la felicidad futura de la humanidad. Ni por ideología alguna, por más prometedora que ella sea, nuestra educación no tiene que ser meramente técnica, pues ello inevitablemente engendra crueldad. Sino que debe enseñarnos a contentarnos con poco, a ser compasivos y a buscar lo supremo. La prevención de estos horrores y destrucciones siempre en aumento depende de cada uno de nosotros, no de tal o cual organización o plan de reforma, ni de ninguna ideología, ni de la invención de mayores instrumentos de destrucción, ni de ningún jefe o dirigente, sino de cada uno de nosotros. No creáis que las guerras no pueden evitarse partiendo de una base tan humilde e insignificante. Una piedra puede alterar el curso de un río. Para llegar lejos tenemos que empezar cerca. Para comprender el caos y la miseria mundiales, tendréis que entender vuestra propia confusión y dolor. Pues de estos provienen los más vastos problemas del mundo. Y para entenderos a vosotros mismos tendréis que manteneros constantemente en estado de conciencia, alerta y meditativa. Lo cual hará surgir a la superficie las causas de violencia y de odio, de codicia y ambición. Estudiando dichas causas sin identificación, el pensamiento las trascenderá. Nadie, salvo vosotros mismos, puede conduciros a la paz. No hay más jefe ni sistema que pueda poner término a la guerra, a la explotación y a la opresión, que vosotros mismos. Solo con vuestra reflexión, con vuestra compasión y con el despertar de vuestro entendimiento, podrá establecerse la paz y la buena voluntad. Krishnamurti, Ojai, 1944. Pregunta. Estas guerras monstruosas claman por una paz duradera. Todos hablan ya de una tercera guerra mundial. ¿Ve usted la posibilidad de evitar esta nueva catástrofe? Krishnamurti. ¿Cómo podemos esperar evitarla cuando los elementos y valores que causan la guerra continúan? ¿Ha producido algún profundo cambio fundamental en el hombre la guerra que apenas acaba de pasar? El imperialismo y la opresión mantienen aún su señorío. Tal vez hábilmente disimulado, continúan los estados soberanos separados, las naciones maniobran encaminadas a nuevas posiciones de poder, el fuerte todavía oprime al débil, la élite dirigente explota todavía a los dirigidos, los conflictos sociales y de clases no han cesado, los prejuicios y odios arden por todas partes. Mientras el sacerdocio profesional con sus prejuicios organizados justifique la intolerancia y la liquidación de otro ser por el bien de vuestro país y la protección de vuestros intereses e ideologías, habrá guerra. En tanto que los valores sensorios predominen sobre el valor eterno, habrá guerra. Lo que vos sois, eso es el mundo. Si sois nacionalista, patriota, agresivo, ambicioso, codicioso, sois entonces la causa de conflicto y guerra. Si pertenecéis a alguna particular ideología, a un prejuicio especializado, aun si se le llama religión, seréis entonces la causa de contienda y miseria. Si estáis enredado en valores sensorios, habrá entonces ignorancia y confusión. Porque lo que sois es el mundo, vuestro problema es el problema del mundo. Habéis cambiado fundamentalmente a causa de esta catástrofe presente. No seguís llamándoos americano, inglés, indo, alemán y así sucesivamente. No codiciáis todavía posición y poder, posesiones y riquezas. El culto se convierte en hipocresía cuando estáis cultivando las causas de la guerra, vuestras oraciones os conducen a la ilusión si os entregáis en brazos del odio y la mundanalidad. Si no borráis en vos mismo las causas de enemistad, de ambición, de codicia, entonces vuestros dioses son dioses falsos que os llevarán a la miseria. Solo la buena voluntad y la compasión pueden traer orden y paz al mundo y no los pactos políticos y las conferencias. Debéis pagar el precio de la paz. Debéis pagarlo voluntaria y dichosamente, y ese precio es estar libre de concupiscencia y mala voluntad, mundanalidad e ignorancia, prejuicio y odio.
Si hubiese tal cambio fundamental en vos, podríais contribuir a la existencia de un mundo pacífico y sano. Para tener paz debéis ser compasivo y reflexivo. Podréis no ser capaces de evitar la Tercera Guerra Mundial, pero podéis libertar vuestro corazón y mente de la violencia y de las causas que producen la enemistad e impiden el amor. Entonces en este mundo de obscuridad habrá algunos que sean puros de corazón y mente y de ellos tal vez venga a nacer la semilla de una cultura verdadera. Purificad vuestro corazón y mente, porque solo por vuestra vida y acción puede haber paz y orden. No os perdáis y quedéis confusos dentro de las organizaciones, sino manteneos por completo solo y sencillo. No busquéis meramente evitar la catástrofe, sino más bien que cada uno desarraigue profundamente las causas que alimentan el antagonismo y la contienda. Krishnamurti, Ojai, 194.546. Problemas económicos sociales. Pregunta. Yo quiero servir y ayudar a mis semejantes. ¿Cuál es la mejor forma? Krishnamurti. La mejor forma consiste en empezar a entenderos y modificaros vosotros mismos. En el deseo de ayudar y servir al prójimo se halla oculta la vanidad, el engreimiento. Cuando uno ama, ayuda. Este afán de ayudar nace de una vanidad. Si queréis ayudar a otro ser tendréis que conoceros a vosotros mismos, pues vosotros sois el otro ser. En lo externo podemos ser diferentes, amarillos, negros, morenos o blancos, pero a todos nos mueve el deseo, el miedo, la codicia o la ambición. Por dentro nos parecemos mucho, sin entenderse a sí mismo. Nadie puede entender ni servir realmente al prójimo sin conocimiento propio. ¿Cómo podréis tener conocimiento de las necesidades ajenas sin el conocimiento de sí mismo? El hombre actúa en la ignorancia y engendra sufrimiento. Analicemos lo que antecede. La industrialización se difunde rápidamente a través del mundo, impulsada por la codicia y por la guerra. La industrialización puede dar trabajo y alimentar a la gente. Pero ¿cuál será su resultado final? ¿Qué le ocurre a un pueblo altamente desarrollado en el aspecto técnico? Será más rico. Tendrá más automóviles, más aviones, más lugares de diversión, más cinematógrafos, casas mejores y en mayor número, pero ¿qué le acontece como conglomerado de seres humanos? Que ellos se vuelven cada vez más duros, más mecánicos, menos creadores. La violencia sienta entre ellos sus reales. Y el gobierno, en tales circunstancias, es la organización de la violencia. La industrialización podrá traer mejores condiciones económicas, pero ¿con qué espantosos resultados? Conventillos y barrios miserables. Antagonismo entre trabajadores y no trabajadores, caudillos y esclavos. Capitalismo y comunismo, es decir, todo ese caos que se extiende rápidamente a diversas partes del mundo. Suele decirse que por suerte habrá elevación del nivel de vida, que la miseria será liquidada, que habrá trabajo, libertad, dignidad y otras cosas más. Lo que hay que continúa, mientras tanto, es la división de los hombres en ricos y pobres, en poderosos y ambiciosos de poder. Y el final de todo ello, ¿cuál es? ¿Qué ha sucedido en Occidente? Guerras, revoluciones, amenaza constante de destrucción, infinita desesperación. ¿Quién brinda ayuda a quién? ¿Y quién sirve a quién? Cuando todo cae destruido en torno nuestro, los hombres de pensamiento tienen que investigar a qué causas profundas ello obedece. Son tan pocos, empero, los que parecen formularse ese interrogante. El hombre al que una bomba le hace volar la casa envidia sin duda al hombre primitivo. La civilización ha sido llevada a los pueblos, atrasados. ¿Pero a qué precio? No basta servir a nuestros semejantes, hay que considerar cuáles serán las consecuencias de dicho servicio. Pocos son los que perciben las causas más profundas de tanto desastre. No es posible destruir la industria ni prescindir de la aviación, lo que sí resulta posible
es extirpar de raíz las causas que conducen a su mal empleo. Las causas de todo ese espanto residen en vosotros mismos. Podréis desarraigarlas, lo que representa sin duda una tarea difícil. Pero como el hombre no hace frente a esa tarea, trata de legalizar o prohibir la guerra, surgen los pactos, las ligas, la seguridad internacional y otras cosas por el estilo. Pero la codicia, la ambición, se sobreponen a ellas, lo que trae como consecuencia la guerra y las catástrofes. Para ayudar a los demás, habréis de conoceros a vosotros mismos. Los demás, al igual que vosotros, son el resultado del pasado. Estamos todos en relación los unos con los otros. Si padecéis en lo íntimo de vuestro ser la enfermedad de la ignorancia, la mala voluntad y la ira, inevitablemente difundiréis en torno vuestra enfermedad y sombras. Si sois íntimamente sanos e íntegros, difundiréis luz y paz, no siéndolo. Contribuiréis a producir peor caos y mayor miseria. Entenderse a uno mismo requiere paciencia, tolerante y despierta conciencia. El yo es una obra en varios tomos que no puede leerse en un día, pero una vez comenzada esa lectura, hay que leer cada palabra, cada frase, cada párrafo, ya que en ellos están las insinuaciones del todo. El comienzo de esa obra es el final de la misma. Si sabéis leerla, encontraréis la suprema sabiduría. Pregunta. Como muchos otros hombres de Oriente, parece usted estar contra la industrialización. ¿Por qué lo está? Krishnamurti. Yo no sé si muchos hombres de Oriente están contra la industrialización, y si lo están. Ignoro qué razones invocan para ello, pero creo haberos explicado por qué considero que la simple industrialización no da solución alguna a nuestros problemas humanos, con todos sus conflictos y sufrimientos. La mera industrialización fomenta valores mundanos, mejores y más amplios cuartos de baño, mejores y mayores coches, distracciones, diversiones y todo lo demás. Los valores externos y temporales adquieren precedencia sobre los valores eternos. Se busca la felicidad y la paz en las posesiones, ya sean materiales o intelectuales, en el apego a las cosas o al mero conocimiento. Recorred cualquiera de las calles principales y veréis tiendas y más tiendas que venden la misma cosa, aunque de diferentes formas y colores, innumerables revistas y miles de libros. Nuestro deseo es que se nos distraiga, se nos divierta, se nos libre de nosotros mismos. Dado que íntimamente somos tan pobres, desdichados, vacías, y que siempre, por una causa u otra, nos agobia alguna pena. Y de ese modo, habiendo demanda, hay producción y se establece la tiranía de la máquina. Y se nos ocurre que la simple industrialización resolverá nuestro problema económico y social. Lo resuelve realmente. Tal vez durante un tiempo, pero con ella llegan las guerras, las revoluciones, la opresión y la explotación. Y les llevamos la civilización a los pueblos no civilizados. Bueno, la industrialización ni la máquina ya las tenemos, y no podemos deshacernos de ellas. Pero ellas solo ocupan su verdadero lugar cuando el hombre no depende de las cosas para su felicidad, cuando cultiva la riqueza íntima, los imperecederos tesoros de la realidad suprema. Sin ello, la mera industrialización acarrea inenarrables horrores, acompañada de los tesoros del alma. Tiene un sentido. Este no es un problema de tal o cual raza país, es un problema humano, sin el poder compensador de la compasión y de la espiritualidad. Lo único que obtendréis con el mero acrecentamiento de la producción de cosas, de hechos y de técnica, serán mejores y mayores guerras, opresión en lo económico, mayor rivalidad de las potencias, medios más sutiles de engaño, división y tiranía. Así como una piedra puede torcer el curso de un río, unos pocos hombres que entiendan de verdad podrán quizá desviar este terrible curso de la especie humana. Pero nos resulta difícil resistir la constante presión de la civilización moderna si no mantenemos
nuestra conciencia constantemente despierta y alerta, descubriendo así los tesoros que son imperecederos. Pregunta: ¿por qué no hace frente a los males económicos y sociales, en vez de refugiarse en una actitud mística y obscura? Krishnamurti: he hecho lo posible por señalar que solo dando importancia a las cosas primordiales, los problemas secundarios podrán ser entendidos y resueltos. Los males sociales y económicos no podrán remediarse sin comprender qué es lo que los causa. Para entenderlos y de tal modo efectuar un cambio fundamental, tenemos que empezar por comprendernos a nosotros mismos, causantes de esos males. Nosotros, individual y colectivamente, hemos engendrado el desorden, las luchas económicas y sociales. Solo nosotros somos responsables de todo eso, y es por ello que nosotros mismos, individual y quizá colectivamente, podremos establecer el orden y la claridad. Para actuar colectivamente, tenemos que empezar por la acción individual. Para obrar como agrupación, cada cual tiene que entender y alterar radicalmente dentro de sí mismo aquellas causas que engendran conflictos y constante dolor. Con ayuda de leyes podréis obtener determinados resultados benéficos, pero si no se altera lo que hay en el fondo de todos los males, es decir, las causas fundamentales de todo conflicto y antagonismo, la obra legislativa terminará por ser subvertida y cederá su lugar a un nuevo desorden. Las reformas meramente externas exigirán nuevas reformas. Y por ese camino se llega a la opresión y a la violencia. El orden y la paz creadores y duraderos vendrán tan solo si cada cual establece la paz y el orden dentro de sí mismo. Cada uno de nosotros, sea cual sea su posición, busca el propio engrandecimiento. Es codicioso, sensual y violento. Si no pone término a eso dentro de sí mismo y por sí mismo, las reformas externas podrán, por cierto, dar buenos resultados superficiales, pero estos, en un momento dado, serán anulados por hombres que andan constantemente en busca de fama, de posición, de poder, para producir los cambios indispensables y fundamentales en el mundo externo. Con sus guerras, rivalidades y tiranías es evidente que deberéis empezar por vosotros mismos, transformándoos profundamente. Me diréis que en esa forma llevará un tiempo enorme modificar el mundo. ¿Y qué hay con eso? ¿Acaso una revolución superficial, por rápida e implacable que sea, alterará el hecho íntimo? Sacrificando el presente podrá crearse un mundo futuro de felicidad. Empleando malos medios podrán lograrse buenos fines. Esto no se nos ha probado. A pesar de lo cual continuamos haciendo siempre lo mismo, ciegamente, irreflexivamente, con el resultado de que el mundo ha llegado a la más extrema destrucción y miseria. No es posible alcanzar la paz y el orden si no es por medios ordenados y pacíficos. El propósito de las revoluciones meramente externas económicas y sociales ¿es acaso libertar al hombre ayudándole a pensar y sentir plenamente? A vivir de un modo completo. Los que quieren cambios rápidos, inmediatos, en el orden económico y social, también crean normas rígidas de conducta y de pensamiento. No aspiran a que se sepa cómo pensar, dictan lo que hay que pensar. No es así. El cambio brusco defrauda, pues, su propio objetivo. Y el hombre vuelve a ser juguete del medio ambiente. He tratado de explicar en estas conferencias que la ignorancia, la mala voluntad y la concupiscencia engendran dolor, y que si el hombre no se purifica, no elimina de su ser esos estorbos, inevitablemente produce conflictos, desorden y miseria. La ignorancia, es decir, la falta de conocimiento propio, es el mayor de los males. La ignorancia impide el recto pensar y pone el principal acento en cosas que son secundarias, con lo cual la vida se torna vacía, monótona, mera rutina mecánica de la que buscamos salida en diversas formas, arrojándonos al dogma, a la especulación y a una serie de engañosos espejismos. Nada de eso es misticismo.
Pero si procuramos entender al mundo externo, alcanzaremos el mundo interior, y cuando se lo busca acertadamente y se lo entiende de verdad, conduce a lo supremo. Esta realización no es fruto de ninguna escapatoria. Y solo esta realización traerá orden y paz al mundo. El mundo se ha sumido en el caos porque nosotros hemos perseguido valores falsos. Hemos dado importancia a lo terrenal, a la sensualidad, a la gloria y a la inmortalidad personales, cosas todas que engendran conflictos y dolor. El verdadero valor se halla en el recto pensar, y no hay recto pensar sin conocimiento propio. El conocimiento propio nos llega cuando adquirimos clara y alerta conciencia de nosotros mismos. Krishnamurti, Ojai, 1944. Problemas espirituales pregunta. La creencia en Dios no es necesaria en este mundo terrible y despiadado. Krishnamurti. La creencia en Dios ha existido desde que el mundo es mundo. Lo que no nos ha impedido llenarlo de horrores. Tanto el salvaje como el sacerdote altamente civilizado creen en Dios. El hombre primitivo mata con arcos y flechas. Y se dedica a danzas frenéticas. El sacerdote civilizado bendice los acorazados y los bombarderos, dando para ello una serie de razones. Esto no lo digo cínicamente ni con ánimo despreciativo. De modo que no tenéis por qué sonreír. Es un asunto muy serio. Ambos son creyentes, pero están también los otros, los que no creen en nada, y que también optan por liquidar a los que se les cruzan en el camino. El hecho de adherirse a una creencia o a una ideología no acaba con las matanzas, la opresión y la explotación. Por el contrario, ha habido y continúan produciéndose espantosas guerras, destrucción y persecuciones en las que se invoca la causa de la paz y el nombre de Dios. Si logramos hacer de lado esas creencias e ideologías antagónicas, e introducimos en nuestra vida diaria un cambio profundo, habrá alguna probabilidad de que surja un mundo mejor. Es la propia vida cotidiana de cada ser humano que ha provocado la actual y anteriores catástrofes. Nuestro atolondramiento, nuestros exclusivismos nacionales, nuestras barreras y privilegios económicos, nuestra falta de compasión y de buena voluntad, han traído estas guerras y otros desastres. La mundanalidad, de naturaleza irruptiva, vomitará siempre caos y dolor. Somos un resultado del pasado. Y al edificar sobre él sin entenderlo, provocamos desastres. La mente, que es un resultado, un compuesto, no llega a entender aquello que no está constituido por fragmentos, que carece de causa y es independiente del tiempo. Para comprender lo increado, la mente debe cesar de crear. Toda creencia pertenece forzosamente al pasado, a lo creado, y ella constituye un impedimento para la experimentación de lo real. Cuando el pensar-sentir está anclado, en estado de dependencia, el entendimiento de lo real resulta imposible. Tiene que haber una franca y serena liberación del pasado. Una espontánea inundación de silencio. Solo en tales condiciones puede florecer aquello que es real. Cuando contempláis una puesta de sol, en ese instante de belleza un júbilo espontáneo y creador os invade. Luego, cuando deseáis que la misma experiencia se repita, la puesta de sol ya no os emociona, tratáis de sentir la misma dicha creadora, pero no la halláis. Vuestra mente fue capaz de recibir cuando nada pedía ni esperaba, pero habiendo recibido una vez quiere más y esa codicia la enceguece. La codicia es acumulativa y representa una pesada carga para la mente-corazón, no cesa de juntar, de almacenar. Nuestro pensar y sentir se ven corrompidos por la codicia, por las olas corrosivas del recuerdo. Solo un estado de conciencia alerta y profunda pone fin a este proceso absorbente del pasado. La codicia, al igual que el placer, siempre limita y singulariza. Y como un pensamiento nacido de la codicia habría de entender aquello que es inconmensurable. En lugar de reforzar vuestras creencias e ideologías, daos plena cuenta de vuestro pensar y sentir.
pues en él está el origen de los problemas que la vida os presenta. Lo que vosotros sois. La es el mundo. Si sois crueles, sensuales, ignorantes, codiciosos, así será el mundo. Vuestra creencia en Dios, o vuestra incredulidad a su respecto, muy poco significan. Solo con vuestros pensamientos, sentimientos y acciones, en efecto, haréis del mundo una cosa terrible, cruel, bárbara, o un lugar de paz, de compasión y de sabiduría. Pregunta. Díganos usted, por favor. ¿Cuál es su concepto de Dios? Krishnamurti. Y bien, ¿por qué queremos saber si hay Dios? Si de un modo profundo podemos entender la intención de esta pregunta, comprenderemos muchísimo la creencia y la no creencia. Son obstáculos positivos para la comprensión de la realidad, la creencia, los ideales. Son el resultado del temor. El temor limita al pensamiento y para escapar del conflicto nos acogemos a distintas formas de esperanzas, estímulos e ilusiones. La realidad es experiencia auténtica, directa. Si dependemos de la descripción de otro, la realidad se desvanece porque lo que se describe no es real. Si nunca hemos probado la sal, de nada sirve la descripción de su sabor. Tenemos que probarla para conocerla. Ahora bien, la mayoría de nosotros queremos saber lo que es Dios, porque somos indolentes. Porque es más fácil depender de la experiencia de otro que de nuestra propia comprensión. Esto también cultiva una actitud irresponsable en nosotros. Y entonces todo lo que tenemos que hacer es imitar a otro. Modelar nuestra vida de acuerdo con un patrón o según la experiencia de otro. Y siguiendo su ejemplo pensamos que hemos llegado, que hemos alcanzado, que hemos realizado. Para comprender lo supremo debe haber liberación del tiempo. El continuo pasado, presente y futuro. De los temores a lo desconocido. De los fracasos y del éxito. Hacéis esta pregunta porque o bien queréis comparar vuestra imagen de Dios con la mía y de este modo afirmaros en ella. O reprobarla, mas esto solo lleva a la pugna y al enfangamiento de las opiniones. Este camino no conduce a la comprensión. Dios, la verdad, o como queráis llamar a la realidad, no puede describirse. Lo que se puede describir no es lo real. Es vano inquirir si hay Dios. Porque la realidad nace cuando el pensamiento se liberta de sus limitaciones, de sus anhelos. Si estamos educados en la creencia en Dios o en la oposición a ella, el pensamiento está sugestionado y se está formando un hábito. De generación en generación. Tanto la creencia, como la no creencia en Dios, impiden la comprensión de Dios, estando anclados en la fe. Cualquiera experiencia que podáis tener de acuerdo con vuestra creencia, solo puede fortalecer más vuestro condicionamiento previo. La mera continuidad del pensamiento limitado no es la comprensión de la realidad. Cuando afirmamos a través de nuestra propia experiencia que existe o no existe Dios, estamos continuando y multiplicando experiencias influidas por el pasado. Sin que comprendamos las causas de nuestra esclavitud, las experiencias no nos dan sabiduría. Si continuamos repitiendo determinada influencia a la que llamamos experiencia, tal cosa solo fortalece nuestras limitaciones, pero no produce la liberación de ellas. La mente, como apunté en mi plática, es resultado del anhelo y, por tanto, transitoria. Así, cuando la mente concibe una teoría de Dios o de la verdad, la probable es que sea un producto de su propia fantasía, y por ende, no es real. Tiene uno que llegar a darse cuenta plenamente de las distintas formas de anhelo, de temor, etc., y a través de la indagación y discernimiento constantes, nace una nueva comprensión que no es resultado del intelecto o de la emoción. Para comprender la realidad, tiene que haber lucidez constante y darse cuenta. Krishnamurti, Ojai, 1944. El amor es la única respuesta duradera a nuestros problemas humanos. No lo dividáis artificialmente en amor a Dios y amor al hombre. Solamente hay amor.
Pero el amor está cercado por diversas barreras. La compasión, el perdón, la generosidad y la bondad no pueden existir si no hay amor. Sin amor, todas las virtudes llegan a ser crueles y destructivas. El odio, la envidia, la mala voluntad, impiden la plenitud del pensamiento o emoción, y es solamente en lo completo, en la plenitud, en donde puede haber compasión, perdón. Krishnamurti, Ojai, 1940.